Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su like en este video. Kerem Bürsin y Hande Erçel vuelven a estar en boca de todos, unos mensajes privados han salido a la luz y revelan confesiones sorprendentes sobre lo que aún sienten el uno por el otro. La noticia explotó en las últimas horas cuando en varios foros de fans se filtraron capturas de supuestas conversaciones de Kerem Bürsin con amigos cercanos. En estos mensajes, Kerem habría escrito: Hande, todavía te amo, pero mi orgullo no me deja volver. Esta declaración rápidamente encendió las redes sociales y puso a temblar a todos los seguidores de esta mediática pareja. Muchos usuarios en Twitter comentaron que parecía un guión de telenovela, pero esta vez la vida real superó la ficción. Según las fuentes que divulgaron la información, los mensajes datarían de hace apenas unas semanas, lo que indica que los sentimientos entre ambos no estarían completamente apagados. Recordemos que Kerem y Hande fueron una de las parejas más queridas de Turquía y del mundo hispanohablante, gracias a su química en pantalla y a su romance en la vida real. Aunque anunciaron su separación hace tiempo, nunca dejaron de ser tema de conversación. Lo más impactante fue que, junto a esa confesión, Kerem habría comentado también a su círculo íntimo: a veces quiero escribirle de nuevo, pero pienso en cómo terminaron las cosas y me detengo. Esta frase generó una ola de especulaciones. ¿Será que Kerem busca reconciliación? ¿O simplemente expresa un sentimiento que no logra superar? Hande Erçel, por su parte, no ha hecho declaraciones públicas hasta el momento. Sin embargo, allegados a la actriz habrían revelado que ella se enteró de la filtración y que se sintió sorprendida y algo molesta. Una amiga cercana comentó: Hande prefiere no hablar, pero claro que estas palabras la tocaron, porque sabe que son sinceras. Los fanáticos, especialmente las seguidoras de Hande, se dividieron en opiniones. Algunas escribieron mensajes de apoyo hacia Kerem, resaltando que su honestidad demostraba lo mucho que todavía le importa a ella. Otras, en cambio, defendieron a Hande, recordando que la actriz ha crecido personal y profesionalmente desde la ruptura y que merece a alguien que esté dispuesto a dejar el orgullo a un lado. En medio del revuelo, un paparazzi logró captar a Kerem en Estambul y le preguntó directamente por los mensajes. Él, visiblemente incómodo, respondió brevemente: no todo lo que circula en Internet es verdad, pero tampoco todo es mentira. Esa frase ambigua solo encendió más la curiosidad. Poco después, otro medio compartió imágenes de Hande sonriendo junto a amigas en una cena, sin referirse a la polémica, pero transmitiendo tranquilidad. Mientras tanto, las redes se llenaron de teorías. Algunos usuarios aseguraron que esta filtración podría ser parte de una estrategia de publicidad para un nuevo proyecto conjunto. Otros, en cambio, piensan que Kerem realmente sigue luchando con sus emociones y que su orgullo es el verdadero obstáculo para recuperar lo que tuvo con Hande. Kerem Bürsin y Hande Erçel vuelven a ser protagonistas de titulares, y esta vez no por un proyecto televisivo ni por una alfombra roja, sino por el revuelo emocional que han generado estas filtraciones. Los fans no tardaron en crear hilos interminables en Twitter, TikTok e Instagram, analizando cada palabra, cada gesto y hasta cada silencio de los actores. Algunos recordaron entrevistas antiguas donde Kerem hablaba de lo difícil que es para él cerrar capítulos, mientras que otros sacaron a relucir declaraciones de Hande sobre lo mucho que había aprendido tras esa relación. En medio de este huracán digital, distintos programas de entretenimiento turcos comenzaron a dedicar segmentos completos a la historia. Expertos en celebridades debatieron sobre la posibilidad de una reconciliación, destacando que la química entre ellos era innegable y que, aunque la ruptura parecía definitiva, el amor verdadero nunca desaparece del todo. Una psicóloga invitada a un programa de televisión incluso opinó: lo que vemos aquí es un claro ejemplo de cómo el orgullo puede convertirse en la mayor barrera en una relación. Kerem expresa amor, pero también incapacidad para dar un paso al frente. La prensa internacional no se quedó atrás. Medios en España y Latinoamérica replicaron la noticia, recordando cómo la serie que protagonizaron juntos había conquistado audiencias globales.
En México, Argentina y Colombia, hashtags como almohadilla queremiande o almohadilla orgullo y amor llegaron a ser tendencia, confirmando que la pareja sigue siendo un fenómeno cultural más allá de Turquía. Por otro lado, las marcas con las que ambos colaboran también se vieron salpicadas por la ola mediática. Un perfume que Kerem promociona comenzó a recibir comentarios en sus redes oficiales donde los fans pedían un aroma de reconciliación. Mientras que una firma de moda asociada con Ande aprovechó la ocasión para lanzar una campaña con el lema, el orgullo nunca debe ser más fuerte que el amor. Aunque parecía una coincidencia, muchos interpretaron la acción como una sutil referencia a la polémica. Mientras tanto, allegados al entorno de los actores han preferido mantener silencio. Sin embargo, algunos periodistas especializados aseguran que ambos fueron vistos en el mismo evento privado semanas atrás, aunque no se dejaron fotografiar juntos. Este detalle alimentó la narrativa de quienes creen que, más allá de los rumores, existe una relación cordial entre ellos, quizá incluso un terreno fértil para la reconciliación. Los seguidores más románticos no dudaron en crear ediciones de video en YouTube y TikTok con fragmentos de la serie que los unió, mezclados con las supuestas frases filtradas. El resultado fueron clips emocionales que acumularon millones de visualizaciones en cuestión de horas. El amor verdadero siempre encuentra el camino, era la frase que cerraba muchos de estos montajes, reforzando la esperanza de quienes sueñan con verlos nuevamente como pareja. Sin embargo, no todos ven la historia con ojos de telenovela. Varios usuarios recordaron que tanto Kerem como Ande son seres humanos más allá de la fama y que este tipo de filtraciones atentan contra su privacidad. Algunos periodistas éticos han pedido cautela, señalando que los mensajes, de ser ciertos, pertenecían a conversaciones íntimas y nunca debieron hacerse públicos. Esta reflexión abrió un debate sobre los límites del fanatismo y la responsabilidad de los medios en la difusión de rumores no confirmados. En paralelo, Ande continúa enfocada en sus proyectos profesionales. Recientemente firmó con una productora internacional para protagonizar una serie que se grabará en Europa, lo que demuestra que su carrera sigue en ascenso. Kerem, por su parte, se encuentra rodando una película de acción en Turquía, lo cual también lo mantiene ocupado. No obstante, cada aparición pública de ambos se interpreta ahora bajo el prisma de este supuesto amor inconcluso, y cualquier sonrisa, mirada o gesto es analizado al detalle. El desenlace de esta historia es incierto. Tal vez Kerem encuentre el valor de enviar ese mensaje que tanto reprime, o quizá Ande decida abrir un nuevo capítulo en su vida sentimental lejos del pasado. Lo que es seguro es que, pase lo que pase, sus seguidores estarán allí, atentos, dispuestos a celebrar o a consolar, según lo dicten las circunstancias. En definitiva, lo que comenzó como una simple filtración terminó convirtiéndose en un fenómeno mediático global. Una vez más, la línea entre ficción y realidad se difumina cuando se trata de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos estrellas que, aunque separadas, siguen brillando con fuerza y provocando que millones de corazones en todo el mundo palpiten al ritmo de su historia inacabada. No olviden suscribirse a nuestro canal, dejar su comentario sobre este escándalo y compartir qué opinan. ¿Deberían darse una segunda oportunidad o es mejor que cada uno siga su camino?